Bueno, vamos a ver en este video la definición de una expresión algebraica racional y cómo se simplifica. Una expresión algebraica racional es una expresión de la forma p de x sobre q de x, con p y q polinomios, y con q distinto de 0. Que q sea distinto de 0 significa que q no es el polinomio nulo, es decir que q no vale 0 para todo x. Pero sí puede pasar que q valga 0 para algunos valores de x. Entonces veamos, tenemos la expresión 3x sobre x cuadrado menos 9. Analicemos, el numerador es 3x, ¿no? Y el denominador es x al cuadrado menos 9. Ambos son polinomios, así que esta va a ser una expresión algebraica racional, donde p de x es 3x, el numerador, y donde q de x es x al cuadrado menos 9, el denominador. Vamos con la siguiente, tenemos x a la quinta menos 1 sobre x al cuadrado menos 1. ¿Es un cociente de polinomios? El numerador es un polinomio, el denominador también, así que esto es un cociente de polinomios, que justo cuadra con nuestra definición de expresión algebraica racional. Así que esto es una expresión algebraica racional. ¿Qué es p y qué es q en esta expresión? P de x es el numerador, x a la quinta menos 1, y q de x el denominador, x al cuadrado menos 1. Vamos con la siguiente expresión. Tenemos 1 más 2x más x a la 1 medio sobre x más 1. La pregunta ¿es una expresión algebraica racional? Fijémonos si es un cociente de polinomios. Q es un polinomio, x más 1, un polinomio de grado 1, así que por ese lado no va a haber ningún problema. El problema está en p, porque p no es un polinomio. Aparece x elevado a una fracción, y en un polinomio x siempre tiene que aparecer elevado a un número entero no negativo. Entonces, como el numerador no es un polinomio, esta expresión, no es una expresión algebraica racional. Vamos con la siguiente. Tenemos x menos 1, el módulo de x menos 1 sobre x cuadrado más 2. Y pasa algo parecido al anterior. Q es un polinomio de grado 2, acá no va a haber ningún problema, Q es un polinomio, pero el problema va a estar en el numerador, porque tenemos el módulo de x menos 1, y esto no es un polinomio porque aparecen las barras del módulo afectando a x menos 1. Así que esta expresión tampoco va a ser una expresión algebraica racional. Hablemos ahora del dominio de definición de una expresión algebraica. Vamos al primer ejemplo, tenemos 3x sobre x cuadrado menos 9. ¿Qué pasa si empezamos a darle valores a x? Si x vale 0, por ejemplo, tenemos 3 por 0 sobre 0 al cuadrado menos 9. Nos queda 0 sobre menos 9, que es 0. Hay valores de x, por ejemplo, para los cuales esta expresión no está definida, ¿sí? ¿Cuáles van a ser? Son aquellos valores que anulen el denominador, porque si anula el denominador va a quedar una división por 0. En este caso, ¿qué valores anulan a q, que es el denominador? Tenemos x al cuadrado menos 9. Si queremos factorizarlo, esto es x menos 3 por x más 3, usando la diferencia de cuadrados. Tenemos x al cuadrado menos 3 al cuadrado. Entonces, las raíces de q, que son los números que anulan a q, son 3 y menos 3. Por lo tanto, esta expresión tiene sentido para todo x, ¿sí?, que no sea ni 3 ni menos 3. Porque para estos dos valores, acá aparece una división por 0 y la expresión no está definida. Vamos a ver ahora cuál es el dominio de definición de esta expresión algebraica racional. Y el caso es similar al anterior. Q es x al cuadrado menos 1, podemos factorizarlo como x más 1 por x menos 1, ¿sí?, porque es una diferencia de cuadrados, x al cuadrado menos 1 al cuadrado. Y entonces en este caso, ¿cuál va a ser el dominio de definición? Siempre, para los valores que yo ponga de x, voy a obtener un número, excepto que x sea 1 por este lado, o que x sea menos 1 por este lado. Entonces, esta expresión está definida. ¿Qué quiere decir que esté definida? Que si yo pongo un valor de x, todo esto devuelve un número. Entonces, esta expresión está definida para todo. Este símbolo, esta vuelta invertida, significa para todo. Esta expresión está definida para todo x distinto de 1 y distinto de menos 1, ¿sí? Distinto de 1 y distinto de menos 1. Este símbolo significa y. Vamos a agregarlo ahí arriba también. Entonces, esta expresión está definida para todo x distinto de 1 y x distinto de menos 1. Esto es el dominio de definición de estas expresiones. Con estas dos que están acá abajo, ni siquiera las vamos a considerar porque no son expresiones algebraicas racionales.
Vamos a ver ahora cómo se simplifican las expresiones algebraicas racionales, porque tenemos un cociente de polinomios. ¿Qué pasaba cuando con fracciones teníamos un cociente de números? Por ejemplo, 42 sobre 18. ¿Cómo simplificamos esta fracción? 42 es 2 por 3 por 7, esto es la factorización de 42 en números primos, y 18 es 2 por 3 al cuadrado. Está factorizado el 42, está factorizado el 18, y ahora podemos simplificar los factores comunes. Por ejemplo, este 2 se simplifica con este 2, y este 3 con este cuadrado que está acá. Entonces, la fracción factorizada, ¿cuál es? Simplificada, ¿cuál es? 7 sobre 3. La idea con expresiones algebraicas va a ser exactamente la misma, solo que en lugar de números vamos a tener polinomios. El camino a seguir, ¿cuál es? Tomar el numerador y el denominador, factorizarlos y después fijarnos si tenemos factores que se repitan en P el numerador o en Q el denominador. Por ejemplo, fijémonos si podemos simplificar esta expresión algebraica. El numerador x menos 1 ya está factorizado, es un polinomio de grado 1. Vamos a ver qué pasa con el denominador. Tenemos x al cuadrado menos 1, que lo factorizamos recién en el segundo caso. Se puede factorizar con una diferencia de cuadrados, y es x más 1 por x menos 1. Como aparece un factor que se repite tanto en la factorización de p como en la de q, podemos simplificarlo. Este x menos 1 se va con este x menos 1. Así como acá, este 2 se iba con este 2. ¿Qué nos va a quedar? Acá arriba, una vez que saquemos este factor, nos queda 1. Si queremos podemos tomar como que hay un 1 por este factor, que no cambia nada, que es el 1 que aparece acá, el 1 que aparece acá. Y debajo nos queda x más 1. Ahora, una vez que simplificamos, hay que aclarar cuándo son válidas las simplificaciones, ¿sí? Y esto es descartar los números que hagan que este factor que simplificamos sea 0. Este factor que simplificamos, x menos 1, vale 0 para x igual a 1. ¿Sí? Así que x no puede ser igual a 1. Entonces, esta parte que está acá, la primera expresión, es igual a la última, ¿sí? Estos iguales valen para todo x distinto de 1. ¿Por qué? Porque si x vale 1, tomamos por ejemplo, acá si x vale 1 tenemos 1 sobre 2, ¿no? 1 más 1, 2, 1 sobre 2, 1 medio. Pero si x vale 1 en la primera parte, tenemos 1 menos 1, 0, sobre 1 al cuadrado menos 1, 0. 0 sobre 0 y no está definido. Sin embargo, para todo número que no sea 1, esta parte es igual a esta. ¿Sí? ¿Para qué sirve esto? Supongamos que queremos evaluar, ¿sí? Saber qué número da esto cuando x vale 369. En lugar de ponernos a hacer 369 menos 1 sobre 369 al cuadrado menos 1, hacemos esta expresión en 369. ¿Por qué? Porque esta expresión es igual a esta para todo x distinto de 1. Así que toda esta expresión con x igual a 369 es igual a 1 sobre 370, ¿sí? 1 sobre 370, 369 más 1. No hace falta hacer toda la cuenta acá porque tenemos una expresión más simple de esto. Vamos ahora al siguiente ejemplo. Tenemos 2x cuadrado más 2x menos 12 sobre x menos 3. En este caso, el que ya está factorizado es el denominador, x más 3. Es un polinomio de grado 1. Así que nada que hacer, x más 3 queda igual. Vamos con el numerador. El numerador tiene grado 2. ¿Qué podemos usar para factorizarlo? La resolvente, porque es un polinomio de grado 2. Si hacemos la resolvente, que la pueden hacer ustedes, las raíces van a ser 2, ¿sí? Y menos 3. Acordémonos que los números que van acá van con el signo invertido. Esto nos indica que una raíz es 2 y esto que una raíz es menos 3. Y no hay que olvidarse nunca de poner adelante el coeficiente principal del polinomio. Acordémonos que el coeficiente principal acá es este 2, es el que acompaña a la x con mayor grado. Bien, llegamos acá. Se repite algún factor entre p y q. Se repite el x menos 3, ¿no? Así que podemos simplificarlo. Este x menos 3 se va con este. ¿Qué expresión nos queda? 2 por x menos 2. Y ahora hay que aclarar cuándo son válidas las simplificaciones. Y esto es cuando x no sea el número que hace que este factor que simplificamos sea 0. Y eso pasa para x igual a menos 3. Entonces, esta expresión del principio es igual a esta del final.
para todo x distinto de menos 3. De vuelta, por ejemplo, si queremos saber cuánto vale esta expresión en 7, por ejemplo, basta con ir acá al final y hacer 2 por 7 menos 2, porque sabemos que este igual y este igual valen, porque 7 no es menos 3. Y esas expresiones son iguales para todo número real que no sea menos 3. Así que todo esto en 7, por ejemplo, va a ser 2 por 7 menos 2. Tenemos 2 por 5, que es 10. Vamos con el último caso. Tenemos x al cuadrado más 4 sobre x al cubo menos x cuadrado más 4x menos 4. Empecemos factorizando p. Tenemos x al cuadrado más 4. X al cuadrado más 4, si queremos encontrar los números que son raíces de p, nos van a dar dos números complejos, 2i y menos 2i. Así que este polinomio lo vamos a dejar así como está, porque ya es irreducible en los números reales. X al cuadrado más 4. Vamos con q. Q, el denominador, es x al cubo menos x cuadrado más 4x menos 4. Como tiene una forma particular, ¿sí? Acá tenemos 1 y menos 1, y acá como coeficientes están 4 y menos 4, podemos extraer factor común por grupos. Tomamos el primer grupo y el segundo. Del primer grupo podemos extraer x al cuadrado como factor común. X al cuadrado, ¿por qué expresión? Me da x al cubo. Por x. X al cuadrado, ¿por qué expresión? Me da menos x cuadrado. Por menos 1. Vamos con el segundo grupo. ¿Qué factor común puedo sacar de acá? El 4. 4 por x menos 1. Entonces, ¿cómo seguimos? Tenemos x al cuadrado más 4 en el numerador. Y acá debajo sacamos x menos 1 como factor común. X menos 1 por x al cuadrado más 4. ¿Se puede simplificar algún factor acá? Sí, tenemos el x cuadrado más 4 y el x cuadrado más 4. Así que estos factores se simplifican. ¿Y qué nos va a quedar? Un 1 acá arriba, así como este 1 que nos quedaba acá, sobre x menos 1. Y ahora, ¿cuándo son válidas las simplificaciones? Tenemos que fijarnos qué número hace que esto sea 0. Pero ¿qué pasa? X al cuadrado más 4 no vale 0 para ningún número real. Así que acá no hay que aclarar nada en cuanto a los valores para los cuales son válidas las simplificaciones. Simplemente lo dejamos así como está. Entonces, esta expresión es igual a esta para todo número real. No hay que descartar ninguno, porque no hay ningún número que haga que esta expresión que simplificamos sea 0. Ningún número real. ¿Sí? Bueno, con esta parte terminamos la parte de simplificación de expresiones algebraicas racionales.